Buenas tardes hermanos, muy buenas tardes a todos ustedes. Un placer nuevamente poder verles por este medio en este último domingo de junio. Sí, ya vamos básicamente a mediados de año. ¿Y qué año ha sido hasta este día? De veras de que creo que nadie se hubiese imaginado de la manera en que nos ha tocado vivir estos últimos 3 meses. Y lo que la década de los 2020 iba a traer para nuestras vidas. Pero de todo lo que nosotros hemos vivido, de todo lo que nosotros hemos experimentado en estos últimos meses, sabemos que la fidelidad de Dios permanece siempre para nosotros y por eso nos alegramos y nos sentimos contentos en esta mañana. Así que ahí donde está, en casita, pues le doy la bienvenida a la Iglesia Bautista del Redentor, acá en la ciudad de Toronto. Para aquellos que escucharán este servicio después, también les amamos siempre en el Señor, se les extraña por supuesto a cada uno de ustedes por su nombre y pues esperamos, añoramos reunirnos muy pronto para poder empecé a verles. Al otro día salíamos a caminar aquí por el vecindario y la hermana Anita, que vive cerca de nuestra casa, andaba caminando por ahí. Casi no le conocimos porque andaba bien cubierta, pero de repente vimos y conocemos a esa señora y le hablamos, en que sea desde el otro lado de la calle, y pues qué gusto nos da poderles ver, de veras. Y en esta mañana venimos todos a reunirnos por este medio para escuchar la palabra de Dios. Espero de que el Señor siempre haga de mis palabras lo que es su voluntad y que ponga en mi ser el deseo fiel de poder ser el portavoz de su mensaje en esta mañana para ustedes y para mí también, porque todos necesitamos de la palabra de Dios. Sé que cada uno de nosotros vive una diferente realidad, cada uno de nosotros tiene necesidades en las cuales pedimos que Dios obre en cada una de ellas, y aunque estemos lejos, aunque estemos separados, estamos unidos en el amor de Cristo. Así que tómese un momento, deje de hacer lo que está haciendo, siéntese a la mesa, siéntese en el sofá, póngase ahí al frente de su dispositivo y pues démosle al Señor una ofrenda espiritual, una ofrenda de tiempo, para que de esa manera nosotros podamos ser bendecidos por su palabra y por el mensaje que Él ha puesto en mi corazón en este día. Así que sin más que decir, vamos a dar un minuto de reverencia al Señor, vamos a inclinar nuestros rostros ahí donde usted se encuentra. Le voy a pedir que lo haga y que oremos al Señor para invocar su presencia sobre nosotros en esta mañana, en este día. Oremos así. Amado Dios, te damos gracias porque tú eres, Señor, el Señor de nuestras vidas, porque somos tuyos, Señor, porque te pertenecemos, porque somos tu pueblo, porque somos, Señor, aquellos que tú has llamado y a los cuales, Señor, tú has circuncidado espiritualmente, para que seamos, Señor, el legado, tu descendencia, para que seamos, Señor, esos santos que tú estás llevando en el camino, Señor, de la perfección, en el camino, Señor, de la santidad. En esta mañana, Señor, oramos para que seas tú sobre nosotros, en nuestros hogares, en nuestras vidas, Señor, que abras las puertas de nuestro corazón. Señor, esa es mi oración. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, reposando sobre cada uno de aquellos que me escuchan en esta mañana, para que puedan, Señor, de esa manera escuchar tu palabra. Que tu palabra, Señor, no regrese vacía, sino que sea, Señor, como ese bálsamo que llega a sanar, Señor, a restaurar, a fortalecer y sobre todo, Señor, a dar ese ánimo que necesitamos para poder, Señor, no perder la mira del blanco, Señor, de la meta y el propósito por el cual tú nos llamaste. Así que, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mis labios, hablando, Señor, en mis pensamientos, a mis hermanos, y que en esta mañana, Señor, podamos todos recibir una bendición de parte tuya a través de tu mensaje. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, antes de empezar el sermón del día de hoy, quisiera dar quizás el anuncio principal de esta mañana es que
junto con los diáconos, el hermano Guillermo y el copastor, el hermano González, también estamos explorando la posibilidad, ya que estamos en tiempo de verano, nos gustaría, y a los miembros de la iglesia, me gustaría que si nos pudieran enviar un mensaje ahí por WhatsApp, su comentario. Recuérdese que este es un foro para nosotros, para la congregación, y el punto es que quisiera saber su opinión sobre qué piensa usted. La pregunta es la siguiente: ¿qué piensa usted sobre la idea de reunirnos en este mes de julio, a empezar del segundo domingo de julio, o sea, no este que viene, sino el siguiente, en el parque? Y hay dos parques que tenemos en la mira en este momento: el parque de Downsview Dells, al sur de Finch Avenue West, y el parque de Downsview Park, allá por Keel y Shepherd. Nos gustaría reunirnos ahí. Tenemos suficiente espacio como para poder hacerlo. El lugar será designado y les pondremos indicaciones en WhatsApp. Pero nos gustaría saber si usted está dispuesto a ir a ese encuentro dominical y poder reunirnos ahí y escuchar la palabra de Dios. Si usted, por razones de salud, desea aún quedarse en casa, los servicios continuarán, así como lo ha sido antes de esta pandemia, a ser transmitidos por Facebook Live. Pero sé de que hay muchos que desean estar ahí reunirse como iglesia, y creo de que en estos momentos, cuando todavía no tenemos claras las reglas de cómo reunirnos dentro de la iglesia, que por qué no regresar a ese tiempo cuando Jesús hacía lo mismo y se sentaba allá en una montaña y predicaba la palabra del Señor. Es más, creo que nos servirá para proclamar las buenas nuevas a aquellos que tal vez llegan al parque y necesitan escuchar una palabra de aliento, una palabra de consuelo, una palabra de ánimo que es de parte de Dios. Así que si la respuesta suya es sí, por favor ponga un post ahí en WhatsApp o en Facebook y háganos saber su respuesta. Me estoy trabando un poco con las palabras en esta mañana. Bueno, ese es el anuncio que les quería dar, y gracias por su participación en ello. Me recuerdo que hace muchos años, cuando el Señor me llamó a su gracia, cuando el Señor tocó mi vida, creo que si me pongo a pensar, imagínense, 1985, hace más de 30 años casi. Pero el punto es de que en todo este tiempo que tengo de ser cristiano y de caminar en los caminos del Señor, he podido ver de que una de las cosas que distingue al cristiano, a aquellos fieles, a aquellos cristianos comprometidos, a aquellos cristianos que experimentan la bendición de Dios y la plenitud de Cristo en sus vidas acá en esta tierra, hay algo que los distingue, hay algo que los identifica, podríamos decir, hay algo que los separa del resto, y eso es el hecho de que nunca pierden o nunca quitan su mirada del objetivo principal, de la meta, del blanco. Así como cuando, para aquellos que son aficionados a jugar a los dardos, que está el punto rojo allá en el tablero y toman el dardo en sus manos y lo lanzan hacia esa tabla, al tablero, usted notará de que nunca quitan su mirada del centro, el punto rojo de ese tablero. Porque si la quitan, entonces probablemente ese dardo no caerá en el tablero. Quedará tal vez ensartado sobre la pared, pero no será en el centro. Y el título del mensaje del día de hoy es Prosigo al blanco. Prosigo al blanco. Y está la palabra que el Señor puso en mi corazón para esta mañana, está basada sobre Filipenses capítulo 3, la carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Filipe,
de Filipo, allá en el tiempo cuando él justamente estaba preso. Había sido puesto preso y escribió esta carta a los filipenses que se preocuparon por él y le enviaron a un hermano que se enfermó mucho, pero que después de que se recuperó, Pablo le envió esta carta a los filipenses. Y en el capítulo 3, justo si usted lo lee y lo busca, va a ver que el tema es, el título que tiene ese párrafo es Prosigo al blanco. Y Pablo es un buen ejemplo de alguien que llevó a cabo, que vivió en vida propia lo que ese mensaje significaba. Y por eso se atrevió a ponerlo y exponerlo a la iglesia en Filipo para que ellos también se inspiraran, tomaran fuerzas para poder hacerlo. Y o en mi vida en particular, me recuerdo que cuando mis abuelos se movieron de las afueras de la provincia, del campo, allá en el país de El Salvador, ellos llegaron a las afueras de la capital salvadoreña. Y llegaron a una colonia, no podría decir residencial, porque dije es en las afueras de la ciudad, y llegaron a un lugar con pocos recursos, pero anduvieron viendo la posibilidad de comprar un terreno. Nosotros vivíamos no muy lejos de donde ellos pensaban comprar. Pero me recuerdo vagamente de los detalles, porque estaba bastante chico cuando eso sucedió. Pero el abuelo y la abuela llegaron a uno de los pasajes de esta colonia y vieron en un terreno lo que muchos no pudieron ver en ese terreno. Y le aseguro que si usted hubiese visto ese terreno, usted probablemente, al igual que yo, hubiese dicho, yo no compro ese terreno. Y las razones eran muchas. El terreno no era plano, era una ladera, parte de una llámele montaña. La colonia en sí estaba en un valle. Y el terreno que ellos querían comprar también era pedregoso. Por ser ladera tenía bastante piedra. No había lugar donde construir una casa, por el simple hecho de que era una ladera. Era básicamente roca sobre roca y no tenía un plano para poder construir. Además de eso, de que si hubiese sido así, la tierra era bastante seca. Imagínense, cada vez que llovía, el agua resbalaba hacia abajo, no se quedaba ahí. Pero los abuelos vieron algo en ese terreno y lo compraron. No sé cuánto pagaron, pero una de las cosas de que me llama la atención del propósito, de la mentalidad, del compromiso del abuelo, que en paz descanse, es que él empezó junto con un tío de nombre Alfonso, que no me deja mentir porque él conoce muy bien la historia. Ambos labraron esa ladera, digámosle, esa parte de esa montaña, y ahí en la espalda de esa montaña cavaron el espacio para construir la casa de los abuelos, sacando las rocas que estaban ahí, sacando la tierra que estaba ahí. Y ahí el abuelo y la abuela hicieron su hogar. Y la abuela, en los tiempos cuando nosotros nos tocaba caminar de ahí, de esa colonia, a la iglesia, que era un viaje más de una hora, la abuela se encargó de embellecer ese terreno, ese hogar, porque cada vez que caminábamos de regreso hacia casa, la abuela cortaba un brote, una ramita de los jardines que habían en las residenciales de regreso a casa. Y poco a poco la abuela fue plantando flores en toda la parte de enfrente de la montaña. La casa que el abuelo construyó desde arriba tenía un panorama que podía ver básicamente todo el valle. Nadie veía eso, pero el abuelo lo vio. Las flores que la abuela sembró, nadie vio un jardín en esa ladera, en esas faldas de esa montaña, pero la abuela sí lo vio.
Ella pudo ver el objetivo, pudo ver el resultado final. Y al final del día, había sembrado tantas flores en las gradas que iban como zigzag hacia la casa, que la gente empezó a usar la casa de ellas como una marca. Y decían, después de la casa de las flores. Y la abuela siempre fue dedicada para sus flores. Le encantan las flores a la abuela Eduarda. Y ahí vivieron muchos años. Y Dios les bendijo. Y el abuelo sembró en esa tierra seca maíz, frijoles, y tomó agua de la quebrada que pasaba lindando el terreno. Nadie vio eso, pero el abuelo sí lo vio. El abuelo nunca se dejó, nunca desmayó en el objetivo que se propuso. Y doy ese ejemplo porque es un ejemplo de cómo proseguir al blanco. Y en espiritualmente hablando, nosotros muchas veces, especialmente cuando estamos en circunstancias como las del día de hoy, cuando tratamos de regresar a lo que es la normalidad de nuestras vidas, nos damos cuenta de que lo normal que nosotros pensábamos no es igual que ayer. Y tal vez nos invade la ansiedad, nos invade la nostalgia de que las cosas no son como eran antes. Y nos ponemos a pensar cómo todo va a ser de hoy en adelante. Y hermanos, yo creo de que una de las cosas que nosotros no podemos hacer o no debemos hacer es tomar decisiones basadas en la prisa o en la ansiedad o en las circunstancias por lo que vivimos, sino que cuando tomemos decisiones que lo hagamos por fe, sabiendo que cada decisión que nosotros tomamos en nuestras vidas nos llevan a dar un paso hacia la meta que Dios nos ha puesto o nos llevan a dar un paso hacia atrás y retrasan ese progreso. De la misma forma que el pueblo de Israel perdió la esperanza de entrar a esa tierra prometida. ¿Se recuerda? Hace 2 domingos que hablábamos sobre eso. Y entonces la mala decisión que ellos tomaron les llevó hacia atrás. El día de hoy yo quiero que usted vea conmigo lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra en Filipenses 3:3. Porque el apóstol Pablo, ahí donde él está en prisión, es inspiración para estos hermanos de la iglesia en Filipo. Y es importante de que nosotros podamos ver en la palabra del Señor lo que Él nos dice. Así que permítanme un momento acá, vamos a buscar a Filipenses capítulo 3. Un minutito, por favor. ¿Ok? Y en el versículo 13 del capítulo 3 de Filipenses dice así Pablo a la iglesia de Filipos: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Para que nosotros podamos caminar a proseguir al blanco, es importante que nosotros hagamos y tomemos el consejo que Pablo nos da: olvidar lo que está atrás. Si usted y yo no olvidamos el pasado, nos impedirá vivir el presente y el futuro de la manera que Dios quiere que la vivamos. Lo repito, si usted y yo no aprendemos a olvidar lo que está atrás, se nos va a hacer casi imposible vivir el presente y mucho menos el futuro. O sea, si nosotros queremos vivir el presente y el futuro de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros, es necesario que nosotros dejemos lo que está atrás. ¿Y qué está atrás? Para muchos de nosotros es una vida que estaba completamente en caos. Es una vida donde había muchas cosas de las cuales ni siquiera quisiéramos recordarnos. Es una vida donde nuestras prioridades no estaban alineadas con la voluntad de Dios. Es una vida donde tal vez nosotros éramos víctimas
del abuso físico, emocional, mental, psicológico de parte de otra persona. Es una vida donde nosotros no nos sentíamos completos. Es una vida tal vez donde nosotros no nos sentíamos parte de una familia. Es una vida donde nosotros no podíamos ver a Dios como un padre, ni mucho menos como un salvador. Pero el apóstol dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. En otras palabras, no es que seamos ya santos perfectos. No es que ya estamos completos. Pablo reconocía que él tenía mucho más que alcanzar, que hacer todavía, estando aún en prisión. Pero una de las cosas que él sí nos dice es que él continuaba perseverando en aquello que era importante para él. ¿Y qué es lo que Pablo no había alcanzado? La santificación de su vida. A pesar de que él continuaba caminando con la mira puesta en Cristo, él sabía que Dios todavía tenía que perfeccionarlo y que moldearlo en algo, en algún aspecto de su vida. Y no nos dice exactamente qué es lo que era. Ahora pregúntese, si Pablo, el apóstol Pablo, siendo así como él era, reconocía de que Dios no había terminado la obra en él, ¿usted cree que Dios ha terminado la obra en usted y en mí? Por supuesto que no, ¿verdad? Dios todavía tiene mucho que hacer en nosotros, porque nosotros tal vez no estamos a la altura de Pablo, pero sí tenemos y confiamos en el mismo Dios. Ese mismo Dios que llevó al apóstol Pablo, que llevó a muchos otros más a vivir vidas que lo honraban, nos puede llevar a nosotros también a hacer lo mismo. Pablo estaba creciendo en Cristo. Y eso es lo importante. Cuando nosotros proseguimos al blanco, no es simplemente que no vemos a otro lado, sino que estamos conscientes que proseguir al blanco, caminar a cada paso para poder honrar a Dios, para poder caminar delante de Dios, implica que nosotros debemos estar creciendo. ¿Estamos creciendo? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos cada uno de nosotros. Porque si no estamos creciendo, entonces, ¿qué estamos haciendo? Como iglesia somos llamados a crecer. El pastor González el día jueves predicaba acerca de la santificación en el estudio del jueves. Hablaba acerca de cómo es importante, cómo Pablo exhortaba a los romanos, a la iglesia en Roma, a que no se desviaran. Si en algo iban a encontrar ellos bendición, era encaminar y a llegar a la madurez y a la plenitud de Cristo. Y eso solo lo hacemos nosotros cuando olvidamos lo que está atrás. Cuando dice, así como dice el apóstol, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Porque es cuando usted y yo podemos ver el final de lo que estamos haciendo el día de hoy. Cuando nosotros tenemos una visión clara del por qué Dios nos ha llamado, es que nosotros podemos perseverar en los caminos de Dios, es que nosotros podemos encontrar fortaleza en los momentos que nos sentimos desboronados, es de la forma en que nosotros vamos a seguir dando pasos hacia adelante de fe, porque no vamos a caminar por lo que vemos, sino por la fe que Dios ha puesto en nosotros, por el llamado que Él nos ha dado. Pero obviamente el apóstol Pablo dice, es importante que nosotros nos despojemos de aquello que está atrás. Es importante que usted y yo nos despojemos de lo que ha quedado atrás. Y lamentablemente, en la condición humana es que nosotros tenemos la tendencia a venir con una gran maleta cargada, llena de cosas del pasado y la traemos o bien en la espalda, muchas veces en los hombros, y venimos cargados con ese peso y, en los caminos de Dios y pensamos de que está todo bien. Y no podemos estar más equivocados porque el apóstol dice, tenemos que despojarnos, tenemos que despojarnos. Y cuando nosotros nos ponemos a pensar, hoy en día es muy fácil, como también lo es en otros tiempos, de sentirnos cómodos. Como no tenemos que ir a la iglesia,
podemos tener la tendencia a ni siquiera dedicarle al Señor el tiempo que Él merece. Podemos también tomar la posición de perder la mira, de perder el objetivo, de perder la meta, de perder el compromiso que tenemos para servir a nuestro Dios. Y el hecho de que estamos en esta pandemia, el hecho de que usted y yo estamos vivos, significa que Dios quiere hacer algo con nuestras vidas. ¿Me regalan un amén? Claro que sí. Dios quiere hacer algo con nuestras vidas, porque de lo contrario, ya no estuviéramos acá. Él nos hubiese llevado a su gloria. Continúa el apóstol, y antes de todo esto dice, ¿en dónde está tu deleite? En otras palabras, cuando nosotros crecemos, es porque comprendemos comprendemos por qué estamos haciendo las cosas. Pero muchas veces cuando nosotros no crecemos, cuando nos encontramos en esa etapa en nuestra vida espiritual donde parece de que han pasado 5 años y no ha habido ningún cambio, no hemos avanzado en nada. Yo creo que todos pasamos por una etapa de esas, donde parece ser de que hacemos cosas que parecen ser buenas, pero no experimentamos un crecimiento espiritual. Y cuando usted se sienta así, mi amado hermano, yo le invito a que usted vuelva a esta palabra de Dios. Mire lo que dice el capítulo 4. Mire lo que dice el versículo 4. Mire lo que le dijo el apóstol Pablo a la iglesia en Filipos. Él mismo reconoció y le dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Dice, yo tengo muchas cosas de las cuales sentirme enorgullecido, de sentirme orgulloso de lo que tengo. Pablo tenía un estatus social que ninguno de los otros discípulos tenía. Era fariseo. Él era fariseo. Mira lo que dice el versículo 5. Circuncidado al 8º día. En otras palabras está diciendo descendiente de Abraham. Conforme a la ley que fue dada a Abraham. Dios le dijo a Abraham que todos sus descendientes tenían que ser circuncidados al 8º día. Y Pablo aquí indirectamente está diciendo, yo vengo de esa descendencia. Así que si por herencia se trata, yo soy heredero 100% de parte de esa alianza que Dios hizo con Abraham. Del linaje de Israel, judío, definitivamente. De la tribu de Benjamín, por si acaso queda duda. Hebreo de hebreos. Y en cuanto a la ley, fariseo. Me atrevería a decir que uno de los pocos fariseos que escucharon el mensaje de Jesús fue Pablo. Uno de los pocos que cambiaron sus vidas, que volvieron a nacer de nuevo. Pablo fue fariseo, estudió bajo la tutela de Gamaliel y era muy conocedor de lo que era la ley de Moisés, la ley que Dios le dio al pueblo, a la nación de Israel. Y dice, y en cuanto a celo, en cuanto a compromiso, en cuanto a dedicación, en cuanto a entusiasmo, en cuanto se trata de dedicarme a la obra, dice, perseguidor aún de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, también irreprensible. Pablo era un hombre que antes de conocer a Jesús era muy dedicado a lo que él pensaba que estaba correcto. Y ahora que cuando una vez él tuvo su encuentro con Jesús, él dice, ahora aún más. Y entonces la palabra viene, ¿y nuestro deleite dónde está? ¿Qué llena nuestras vidas de orgullo? Muchas veces podrían ser nuestros hijos. Muchas veces podrían ser también los bienes materiales que tenemos. Pero sabemos de que nuestros hijos no van a estar con nosotros toda la vida. Que tarde o temprano también ellos se irán de casa. Harán sus propias familias, sus propios hogares. Y entonces, ¿cómo quedaremos nosotros? ¿Sabe de que una de las dificultades cuando la madre se dedica a sus hijos
por esos 20 años que son dependientes de ellos, es de que después de que ellos se van, hay un vacío tan grande que cuesta llenarlo y que ni el esposo tal vez lo puede llenar. La casa que tal vez tanto añoramos, tarde o temprano se va a poner vieja. Tarde o temprano ya no la vamos a poder mantener como la manteníamos antes. Y alguien más llegará ahí. El carro que tanto cuidamos. Y yo bromeo porque me recuerdo que cuando estaba soltero, mi carro era razón de orgullo. Y tenía un carrito rojo, un Prelude de esos de Honda Prelude. Y me recuerdo que cuando mi hermano me lo vendió, yo a ese carro lo cuidaba con una ternura. Quizás a ese carro lo cuidé tanto como que si tenía que limpiarlo todos los días, yo lo limpiaba y los cauchos estaban bien cuidados y todo lo demás. Ahora me doy cuenta de que en realidad son cosas que no valen la pena, porque mis hijos se suben al carro el día después que lo limpié y el auto queda como que si ves un parque de recreación. Y nos damos cuenta que esas cosas no son tan importantes como nosotros pensábamos. Tal vez hay un vicio en su vida que necesita ser usted o que necesita despojarse, del cual usted y yo tenemos que despojarnos. Y es importante de que nosotros reconozcamos qué es lo que Dios nos está pidiendo que cambiemos en nuestras vidas. Recuérdese, para que nosotros podamos proseguir al blanco, es importante de que usted y yo olvidemos y nos despojemos de lo que está atrás. Hay cosas que no debemos traer hacia el presente ni hacia el futuro cuando estamos en los caminos de Dios. No lo hagamos, porque cuando nosotros lo hagamos, nos va a impedir poder ver el propósito y la plenitud de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Así que, si usted ha renunciado a algo, ¿okay?, lo ha hecho por amor a Cristo. Si usted y yo renunciamos a lo que estaba atrás, lo hacemos porque reconocemos que el amor de Cristo es mayor que lo que está atrás. Si usted no ha renunciado a lo que está atrás, es porque usted presiente de que lo que está atrás es mayor que el amor de Cristo. ¿Me explico? Dios nos llama y lo que el apóstol está diciendo, no hermanos, le dice a la iglesia de Filipos, para mí todo lo que yo era, todo lo que yo tenía, el estatus social que tenía, eso para mí no tiene el valor, el mismo valor que tiene el hecho de conocer del amor de Cristo. Y eso es lo importante, que aunque nosotros estemos viviendo en estas circunstancias hoy en día, de volver a una normalidad que no es necesariamente lo que nosotros esperábamos, que tal vez nos incomode porque tenemos que hacer las cosas diferentes. Y estoy hablando con respecto a cuando nos volvamos a reunir en la iglesia. Nos tocará hacer cosas que tal vez no nos agraden. Pero por el amor de Cristo, nosotros vamos a tener que hacer las cosas para poder volver y hacer y conocer la plenitud de Cristo y proseguir al blanco, al propósito por el cual hemos sido llamados. ¿A qué ha renunciado usted por el amor de Cristo? El apóstol dijo, y sigue en el versículo 7 del capítulo 3 a los Filipenses, dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, todas esas cosas que yo en mi vida pensaba, dice el apóstol, que eran importantes, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todas esas cosas que el apóstol tenía, ahora fueron reemplazadas por algo mayor. Y es que aquí tenemos que entender por qué Pablo le dice eso a los filipenses. En la ciudad de Filipo, los romanos llegaron e impusieron la ciudadanía romana. Y los filipenses estaban muy orgullosos de ser ciudadanos romanos, aunque eran de procedencia macedonia, muchos de ellos, algunos eran griegos, otros eran judíos que llegaron ahí. Pero todos se sentían orgullosos de ser
romanos, ciudadanos naturalizados romanos. Así como también muchas veces hoy en día, cuando usted y yo, que somos ciudadanos aquí en Canadá, llegamos a nuestros países, llegamos hablando inglés, empezamos a hablar inglés en nuestros países donde se habla español, o cuando nos preguntan, ¿y usted de dónde es ciudadano? Decimos canadiense, y con orgullo. Así estaban los filipenses. Y Pablo les dice, es bueno que se sientan orgullosos de eso, pero hay que sentirnos aún más orgullosos de que tenemos el amor de Cristo en nuestras vidas. Y que el amor de Cristo es mayor que todo el estatus social que nosotros podamos tener como ciudadanos romanos, como ciudadanos canadienses en el caso nuestro. Y entonces en el versículo 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El llamado suyo y mío es de que usted y yo crezcamos a la altura, a la estatura y a la plenitud de Cristo. Esa es nuestra meta. Y cuando usted y yo hacemos eso, hay dos bendiciones que recibimos. Cada vez que nosotros damos un paso adelante, que proseguimos hacia adelante en ese proceso, nos encontramos de que nuestras vidas tienen una cercanía más estrecha con Dios. Que entendemos mejor lo que Dios quiere para nosotros. Como he dicho en otras ocasiones, la distancia entre Dios y usted puede ser, así como cuando usted está allí en su casa, en el patio de su casa y ve un avión volar a 30,000 pies de altura, o puede ser como cuando usted está en el patio de su casa y ve un avión aterrizar y lo ve bien cerquita. O es más, como cuando usted va al aeropuerto a subirse a uno de ellos y ve qué grande es la nave. Si usted ve a Dios así de lejos, a 30,000 pies de altura, ese Dios es bastante pequeñito y muy finito, limitado en lo que puede hacer. Pero si usted ve a Dios, así como cuando usted va a abordar un avión en el aeropuerto, usted sabe que su Dios es grande. Usted sabe que ese Dios es lo suficientemente fuerte como para llevarlo hacia adelante con gozo, con alegría y como para resolver sus problemas, no importa qué tan grandes o qué tan difíciles sean. Ese Dios lo puede hacer todo, porque usted ve el brazo de Dios y ve el brazo de Dios poderoso, no ve un brazo de Dios débil. Entonces, proseguimos al blanco. ¿Sabe por qué? Porque dice, y ser hallado, el apóstol sabía de que lo importante es que ser hallado en Cristo Jesús, no teniendo su propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Usted y yo hemos sido justificados por Dios. Hemos sido justificados por Dios porque Él nos compró. Él se sacrificó por nosotros. Y somos su pueblo, somos su iglesia y somos sus hijos. Así que, hermanos, somos llamados a proseguir al blanco. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Se recuerdan? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Debemos nosotros entonces, en ese mismo sentir, demostrar nuestra madurez espiritual ante los demás. Y esta semana que transcurría, hablábamos acerca de eso cuando estudiábamos el capítulo 6, creo, del libro de Juan, donde veíamos de que nosotros podemos quedarnos callados cuando vemos algo que no está bien. Nosotros podemos exhortar a esta persona, a otro creyente puede ser, y no importa si tiene más años en el evangelio que nosotros o es más joven espiritual. Lo importante no es lo que
hace la otra persona. Lo importante es lo que usted y yo hacemos cuando nos encontramos en una situación como esa. Cuando un creyente se comporta de una forma inadecuada, que no va de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, ¿qué hacemos usted y yo? Si nos quedamos callados, decíamos que nos hacemos cómplices. Nos hacemos cómplices. Si nosotros hacemos lo mismo que ellos, entonces demostramos de que nuestra madurez espiritual en realidad es ficticia. Pero si usted, en amor, recuerdes lo que dijo el apóstol, por el amor de Cristo, ese mismo amor de Cristo nos llevará a sentir que es necesario no quedarse callado, que es necesario corregir, exhortar en amor, al otro hermano, a la otra persona, porque si esa persona, por sus palabras, restaura su vida con Dios, ese es un galardón que usted y yo nos ganamos. Pero lo más probable también puede ser, la otra opción es, de que esa persona también se va a enojar con usted, de la misma forma que los fariseos se enojaron con Jesús. No todo el tiempo que usted exhorte, que usted corrija a alguien, no todo el tiempo la persona va a aceptar la corrección. Pero Dios quiera de que si esa persona tiene el compromiso de caminar, de proseguir hacia el blanco, y nosotros lo hacemos la corrección en amor, de que esa persona entenderá que esa corrección no viene de parte de mi persona, ni de la suya, sino que viene de parte de Dios. El apóstol sigue diciendo en el versículo 15, así que todos los que somos perfectos, no perfectos que estamos sin pecado, sino todos los que vamos en ese camino de santificación, todos aquellos que hemos madurado, porque el cristiano llega a cierta estatura espiritual donde ya puede entender lo básico de lo que es ser cristiano y poder tomar decisiones basadas en esos fundamentos bíblicos que nos llevan a caminar recto delante de Dios. Cuando usted y yo hemos alcanzado ese nivel, entonces dice, esto mismo sintamos todos los que hemos llegado ahí. Y si otra cosa sentimos, eso también Dios lo revelará. Y es muy cierto. Cuando usted y yo, porque el hecho de que tengamos madurez espiritual no significa que no vamos a pecar, pero cuando usted y yo nos desviamos, el mismo Espíritu de Dios nos revela que nosotros estamos mal. Cuando usted y yo hacemos cosas inadecuadas, es el mismo Espíritu de Dios que nos revela que nosotros estamos mal. Y si otro hermano en amor de Cristo nos corrige, pues deberíamos recibir esa corrección porque el Espíritu ya la hizo en nosotros primeramente. Amén. Entonces, si es así, dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. En el capítulo 2, versículo 3 al 4, el apóstol le dice a los mismos filipenses, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Cuando usted y yo demostramos nuestra madurez espiritual, nos damos cuenta que no lo estamos haciendo para que digan, es que el hermano Juan Carlos es tremendo cristiano. No, lo hacemos en humildad, lo hacemos por el amor que nos tenemos unos a los otros, porque somos llamados a velar por el bienestar espiritual de nuestro prójimo. Somos el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo siente lo mismo. El cuerpo de Cristo se protege a sí mismo. El cuerpo de Cristo está unido en el mismo sentir de fe, en el mismo propósito y proseguimos juntos al mismo objetivo, a la santificación y al amor de Cristo y a la madurez espiritual. Así que no miremos cada uno lo nuestro, nuestro propio bien, sino más bien veamos el bien de los demás. Así que si nos toca reunirnos
y nos toca ponernos una máscara, aunque tal vez no nos sintamos tranquilos poniéndonos una, no lo vamos a hacer porque el pastor me dijo. No lo vamos a hacer porque, bueno, no me toca de otra. O no nos vamos a poner a discutir si me la pongo o no me la pongo. Sino que lo vamos a hacer por el amor que debemos demostrar a nuestros ancianos, que si ellos tal vez se contagian, no tendrán las mismas defensas que nosotros tenemos. Así que si nos toca sentarnos un poquito retirados y no podemos estrecharnos las manos, no vamos a salir todo el mundo ahí reclamando que por qué no me puedo estrechar la mano con el hermano, por qué no me puedo saludar, sino que por amor a Cristo vamos a entender que por el amor a nuestros ancianos, por el amor a los más vulnerables, nos saludamos con la mirada. Pero lo más importante es que aunque las cosas sean diferentes, el blanco y el objetivo siguen siendo lo mismo. Todos vamos buscando el amor de Cristo. Todos vamos buscando hacer las cosas en unidad como cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Entonces, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso es lo que Dios quiere. Y quisiera más o menos terminar con esto. Y la pregunta es, ¿a quién estás imitando? Porque el apóstol nos dice, hermanos, versículo 17, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz. Entonces, usted y yo tenemos que tener discernimiento para imitar a aquellos cristianos que caminan de acuerdo a la voluntad de Dios. Muchas veces, lamentablemente, nosotros imitamos a aquellos cristianos mediocres que no están caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es un error y me gustaría que nosotros lo corrigiéramos. Cuando usted, hermano, imite a alguien, imítelo porque puede ver que en él está la palabra de Dios y el amor de Cristo. Pero no imite a otra persona simplemente porque le dice que es cristiano. No haga lo mismo que otra persona hace, que otro creyente, entre comillas, pueda estar haciendo, si usted sabe en su corazón de que eso no está correcto delante de Dios. Pregúntese, si Jesús lo encontrara en ese momento, ¿Jesús se sentiría orgulloso de usted, de lo que está haciendo? Si es así, bien. Pero si no es así, entonces considere el Espíritu de Dios hablándole a su vida. Imitemos a aquellos, así como dice Pablo, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque en nuestra iglesia, en nuestras vidas, hay creyentes alrededor nuestro que se conducen y viven sus vidas de acuerdo al propósito de Dios, así como Pablo sabía que en la iglesia de Filipo también habían creyentes que imitaban a Cristo, así como él también era imitador de Cristo. Y se pone él como ejemplo, diciéndoles, hermanos, aunque yo estoy en la cárcel, no estoy aquí reclamando derechos de libertad, no estoy aquí reclamando que me liberen. La iglesia estaba orando por su libertad. Pero Pablo le dice, no se preocupen por eso, porque el Señor aún aquí en esta cárcel me está usando para su gloria. Porque ahora todos los que están aquí a cargo de esta prisión saben que estoy aquí preso por Cristo. ¿Y qué más bendición? Si al final de cuentas es lo que quiero yo hacer, decía Pablo. Que todo el mundo conozca que yo estoy preso y que la causa por la cual estoy preso es Cristo. Cuando una persona camina delante de la presencia del Señor, usted va a notar los resultados y los frutos en su vida. A esa persona imite, pero no imite a cualquier creyente que tiene una versión floja
una versión errada de lo que es ser cristiano, o una versión cómoda. Algunas cosas sí las hago, algunas otras cosas no las hago. Y en nuestras familias abundan los ejemplos. En su propia familia y en la mía abundan los ejemplos. Por eso que el mismo Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. Imitemos lo bueno, no imitemos lo malo. Es lo que el Señor nos dice en su palabra. Porque si nosotros hemos sido llamados, si nosotros hemos sido comprados por su sangre, es para que Dios pueda usarnos y que nosotros seamos ejemplo a otras personas. Y usted y yo nos vamos a dar cuenta. ¿Podría usted decirle a otra persona, sea imitador de mí, así como yo soy de Cristo? Y si usted lo puede decir, amén, que el Señor le bendiga. Continúe caminando hacia el blanco. Pero si usted no puede decirle a otra persona, mira, cree en ese Dios en el cual yo creo porque ese Dios ha hecho esto en mí. Si usted no puede decirle a otra persona que sea imitador suyo, entonces pregúntese a quién usted está imitando y en quién usted ha creído. Corrijamos si hay que corregir. Es tiempo de que nosotros lo podamos hacer, porque no estamos aquí para que nosotros pasemos el tiempo. Hemos sido llamados con un propósito. Y el día de hoy el pastor Francisco Aular puso algo en un post que hizo en Facebook. Y la pregunta que él puso fue, ¿por qué seguimos aquí? ¿Por qué seguimos aquí? Han muerto tantas personas por el coronavirus. Entre ellos pastores, ancianos, líderes de diferente estatus social. Pero usted y yo continuamos aquí. Y si continuamos aquí, es porque Dios quiere hacer algo con nuestras vidas. Así que en esta mañana quisiera terminar este mensaje. Y si usted lo puede buscar ahí en su casa, pues sería fantástico. Ezequiel capítulo 36, el versículo 25. Mire lo que dice Dios. Mire lo que Dios hará en nosotros y la razón por la cual usted y yo todavía permanecemos aquí. Dice el Señor, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esa es la promesa a la cual nosotros debemos aferrarnos. Esa es la promesa a la cual usted y yo debemos anhelar siempre vivir. Que sepamos de que Dios nos limpia, de que nos va a dar y nos ha dado un corazón nuevo, de que ese corazón de piedra que nosotros teníamos atrás, ahora ha sido reemplazado por un corazón de carne. Así que en esta semana, cuando usted y yo volvamos a nuestros trabajos, cuando usted y yo nos encontremos ante algo diferente, recuerde lo que dice Ezequiel 36, versículos del 25 al 27, perdón. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. El espíritu de Dios está en usted y está en mí. Eso es algo que nosotros tenemos como galardón. Y haré que andéis en mis estatutos. Eso es proseguir al blanco, perseverar en los estatutos de Dios. Andar y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Somos llamados a hacer bendición a las naciones. No somos llamados a simplemente conocer de Dios. Somos llamados a hacer bendición por donde quiera que nosotros vayamos.
Es tiempo de que nosotros como iglesia dejemos de estar sentados comiendo siempre el alimento espiritual y que empecemos a hacer bendición a los demás. Porque si nosotros no somos bendición a los demás, ¿quién lo será? Nosotros somos los enviados, nosotros somos los llamados, nosotros somos el pueblo de Dios. Así que ahí donde está, vamos a orar y le voy a pedir de que lo hagamos en reverencia a Dios. Gracias te damos, Señor. Te damos gracias porque tú nos hablas y nos recuerdas. Gracias porque en Pablo, Señor, en el apóstol Pablo, tú dejaste ejemplo y dejaste tu palabra, Señor, ahí marcada, escrita, para que nosotros el día de hoy la pudiésemos, Señor, una vez más encontrar y reflexionar sobre ella. Gracias, Padre, porque tú eres ese Dios que nos llamaste. Gracias, Señor, porque tú has puesto un corazón nuevo en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tú eres nuestra fortaleza. Ayúdanos, Señor, a dejar atrás todo lo que nos impide seguirte. Ayúdanos, Señor, a poder extendernos hacia adelante y renovar, Señor, nuestro espíritu. Sumergirnos, Señor, en el río de tu espíritu. Y que cuando nosotros, Señor, hagamos las cosas, lo hagamos, Señor, como testimonio vivo de lo que tú has hecho en nosotros. Que podamos, Señor, alcanzar la estatura y la plenitud de Cristo, Señor, en nuestras vidas. Que en los momentos, Señor, en los que nuestras vidas y nuestras mentes, nuestras almas, Señor, nuestras fuerzas desmayan, carecen, que podamos, Señor, regresar a la fuente que eres tú de vida y llenarnos, Señor, de tu espíritu. Amado Dios, yo te ruego de que tú bendigas a cada uno de mis hermanos que están escuchando tu palabra. Yo te ruego, Señor, de que tú bendigas a cada uno de aquellos que escucharán tu mensaje. Gracias, Señor, por este pueblo. Gracias, Señor, porque donde yo quedo corto, tú expandes y tú completas. Gracias, Padre, porque yo sé de que de la misma forma, Señor, en que tú has puesto y has limpiado mi vida, tú también, Señor, has limpiado la vida de los que están escuchando. Y si hay alguien, Señor, que por primera vez escucha tu palabra y que necesita, Señor, cambiar y despojarse de lo que está atrás y recibir, Señor, el galardón de fe en su vida, yo te ruego que tú toques, Señor, su corazón. Y así como tú dices, Señor, en tu palabra en Ezequiel, que pongas, Señor, en su vida un corazón nuevo. Que quites ese corazón de piedra, Señor, y que de su interior surjan ríos de agua viva. Así que si tú has sido uno de ellos, que la palabra de Dios ha tocado tu vida, yo te invito a que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco en esta mañana que mi vida sin ti, Señor, no tiene sentido. Reconozco, Señor, en esta mañana que soy pecador. Y que la única forma, Señor, la única ruta de poder reconciliarme con Dios eres tú. Reconozco, Señor, de que tú fuiste crucificado en la cruz del Calvario y moriste por mis pecados. Y por tu sangre, Señor, fueron también esos mismos pecados lavados. Y en esta mañana, Padre, te reconozco como mi Salvador. Y quiero compartir, Señor, en ese don, en ese regalo de vida eterna que solo tú me puedes dar. Te entrego mi vida, Señor, para que tú puedas escribir mi nombre en el libro de la vida. Y haga, Señor, en mí la obra que tú deseas hacer, Señor, en ella. Cambia, Señor, mi corazón. Úsame, Señor, para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor me les bendiga, hermanos. Que tengan un resto del día precioso. Que la bendición de Dios les acompañe siempre. Y no se les olvide de que siempre estamos
en Facebook los días martes y miércoles, estudiando la palabra del Señor, aunque este miércoles es el día de la independencia canadiense, Canada Day. Vamos a estar aún así a las 4 de la tarde ahí estudiando la palabra del Señor, así que no se olvide, estamos ahí. Y el día jueves el hermano Edgar está a las 8 p.m. siguiendo los estudios sobre la carta a los romanos. Así que no se los pierda, en Facebook le pondremos el anuncio para que usted esté pendiente. Y como le dije al principio, si usted no escuchó el anuncio que hice al principio, se lo voy a dar una vez más. Estamos planeando reunirnos en el parque de Dansview Dells y Dansview Park. Los detalles los pondremos en el grupo de WhatsApp y por Facebook. Y lo que quiero saber es si usted está tranquilo reunirse en el parque durante los meses de julio, agosto y julio, agosto y tal vez septiembre. Hacerlo así como Jesús lo hacía. Jesús predicaba al pueblo, a la gente ahí. ¿Y por qué no? Nosotros hoy en día lo podemos hacer también. Lo podemos hacer. Así que tome fuerzas, decídase, y aunque usted no pueda hacerlo, los servicios siempre serán transmitidos por este medio. Que el Señor me les bendiga. Les amamos en el Señor. Hasta la próxima. Amén. El pueblo de Dios somos. Los dejamos con esta palabra. Un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Barco barriendo, somos el pueblo de Dios.